Bueno, pretendo en muy pocos minutos hacer una reseña histórica del Día de las Brujas o Halloween, tal cual se celebra en Colombia. Más o menos hace unos 3000 años, un pueblo celta, el pueblo celta, perdón, un pueblo guerrero que venía del Asia, eh, celebraba ya el Día de las Brujas, pero lo celebraban con una connotación muy distinta a la de hoy en día. Lo celebraban, a ver cómo lo celebraban. Sí, era una festividad religiosa, pero también de catarsis, es decir, de purificación. Tal cual. Pero ese pueblo celta migró, creo haber dicho que la celebración tiene algo más de 3000 años, ¿no? Ese pueblo celta migró hacia lo que hoy es Irlanda, Escocia, Inglaterra y Francia. Y se estableció y la celebración se continuó tal cual originalmente. Pero resulta que uno se pregunta, bueno, pero ¿por qué el uso de la calabaza, por ejemplo? ¿Qué tiene que ver? Si era una celebración religiosa y actualmente se le dibujan un resto de cosas ahí que parecen más bien como de fantasmas o cosas así. Bien, es que resulta que la calabaza, la costumbre de usar la calabaza ahí, es de origen escandinavo. Los pueblos del norte, los pueblos escandinavos, usaban la calabaza como farol. Y esta costumbre la adoptaron los irlandeses. ¿Cómo así? A ver, las calabazas son muy grandes. Entonces las tallaban, les hacían unos huecos, internamente metían un combustible y por supuesto le prendían candela y era usado como un farol. Y esos faroles, digamos, aumentaba su uso por las épocas del 31 de octubre. ¿Por qué? Porque el 1 de noviembre, primero que todo, el 1 de noviembre los celtas, los irlandeses ya celebraban el Samain. Yo lo pronuncio tal como lo leo. Creo que la pronunciación original es algo así como South In. Que en resumen era el final de la temporada de cosechas. Porque resulta que para esas épocas el otoño ya es muy duro. Entonces ya cosechar algo es muy difícil. Y al final del otoño creo que eso viene por allá para el solsticio de invierno viene a ser como el 21 de diciembre, no recuerdo ahorita. Pero ya para el 1 de octubre ya las cosechas prácticamente no se daban. Ya se estaba recogiendo lo último, último. Y el 31 de octubre es porque ustedes saben que las vísperas siempre se celebran con más holgorio que el día. Ahora, ¿qué pasó luego? En el siglo octavo después de Cristo, sí, 4 siglos después de haber nacido la Iglesia Católica propiamente dicha, con Constantino, que adopta el cristianismo como religión oficial del Imperio Romano, por eso se llama religión católica, apostólica y romana. Bueno, en el siglo octavo después de Cristo, los católicos le intentan cambiar la connotación pagana y al 1 de noviembre lo llaman el Día de Todos los Santos. De paso se instituye así esa festividad religiosa. Sin embargo, la idea original del Halloween no la cambian. Por allá por 1850 y algo, viene una migración irlandesa hacia los Estados Unidos. Porque aparte de que es un continente, de que el continente americano es llamativo, hay una fiebre del oro, sobre todo en el oeste norteamericano,
ha sido muy popularizado esa colonización por parte de los irlandeses por las películas de vaqueros y de pistoleros. Y así la celebración, disculpen que soy un poquito resfriado desde hace algunos días y me impide hacer los videos correctamente. Bueno, esa celebración dura así muchísimos años en los Estados Unidos. Y se hacen las modificaciones del caso, se convierte en fiesta de disfraces, ya va perdiendo poco a poco su connotación religiosa y catártica para convertirse en una festividad que ya perdió la característica religiosa. Bueno, ¿cómo llegó a Colombia? Después es decir, terminando, no, todavía estamos en la Guerra Fría de los años de 1960 y pico, o sea, la década del 60, digámoslo así. Viene un fenómeno, y es que lo que yo llamo no sé a quién se lo escuché alguna vez, las clases emergentes, que yo llamo actualmente subidos. Es decir, personas que tenían cierto estatus económico, pero no tenían el estatus académico. Y lo lograron porque el dinero se lo permitió para entrar a las universidades. Y además viene algo así, se acompaña eso como que ¿cómo se llama? El sueño americano. Entonces viajan con mucha frecuencia a los Estados Unidos. Y allí en los Estados Unidos, bueno, aquí nos contaban unas cosas, pero allá eran otras. Allá, por ejemplo, el dinero no les alcanzaba. Entonces hacían trabajos como meseros, limpiar baños, limpiar pisos, bueno, etcétera, etcétera. Trabajos que aquí les daba pena hacer. Pero allá para poder sobrevivir los hacían y luego volvían trayendo las costumbres norteamericanas. Entre otras cosas porque esa clase social emergente tiene una característica y es que en el fondo tiene un complejo de inferioridad y se avergüenza de su origen, entonces intenta cubrirlo trayendo costumbres extranjeras y presumiendo de ello. Y así llegó a Colombia el Halloween. Pero lo celebraban ya como a nivel de élite, de familias, de pequeñas familias, que había algunos de sus miembros o todos sus miembros viajados a los Estados Unidos y trajeron una costumbre. Esto se dio principalmente en los barrios del norte, en los barrios cachetosos del norte en ese tiempo, por ejemplo, el Chicó Reservado, el Country, etc., que ya perdieron esa característica, pero en su tiempo era importante, era, digamos, de gran estatus social. Pero eso se fue repartiendo poco a poco por toda la ciudad de Bogotá y a su vez así por muchas ciudades de Colombia hasta que se llenó totalmente en nuestro país. Es una costumbre importada. Personalmente no comulgo con ella, digamos, no estoy muy de acuerdo o no estoy de acuerdo con importar esas costumbres, porque siempre me ha molestado esto de que consideremos lo extranjero mejor que lo nacional, con una serie de contradicciones. Por ejemplo, esta clase emergente que les digo, a los que gustamos de la música colombiana nos tratan con cierto, como dicen, estos están más abajo, estos son de la guacherna, la chusma. Pero fíjese la doble moral. Hablan mal de la música mexicana, pero sus serenatas son con mariachis. Qué curioso. En la década de los 80, que estuvo de moda, muy de moda, entre las clases populares, la música de Jorge Velosa, la música boyacense de Jorge Velosa, a esta clase y a las clases altas les gustaba mucho, pero la oían allá en forma muy particular porque les daba pena oírla en público. Y así, un montón de cosas, digamos, que son como para mostrarle a la gente lo que no son. Es que todo complejo de inferioridad
se intenta cubrir con uno de superioridad. Bueno, pero me estoy saliendo del tema. Así llegó el Halloween a Colombia. Y así se instituyó de paso el Día de Todos los Santos, que es el 1 de noviembre, que insisto era como para tratar de tapar la fiesta pagana del Halloween de los irlandeses que la heredaron de los celtas que se establecieron allí.